Bueno, en primer lugar, buen día, muchas gracias por la presentación. Agradecer a los organizadores la oportunidad de estar acá, la verdad que es un orgullo formar parte de este primer Congreso Paraguayo de Semillas. Bien, el tema de mi charla va a ser discutir un poco cuál es el alcance típico de una patente biotecnológica que podemos esperar encontrar en general en este tipo de patentes y en particular en la región. Mi charla va a estar, van a ver que está basada en tal vez la legislación argentina, pero exactamente lo mismo pasa en todos nuestros países. La situación es muy similar y la vamos a ir discutiendo. Bien, entonces para hablar sobre el alcance de patentes biotecnológicas en el agro, lo primero que tendríamos que ver es ¿qué es una patente? Van a ver que prácticamente buena parte de lo que les voy a contar ya se los contaron antes y de una excelente manera. Una patente es básicamente un derecho exclusivo que se otorga a un inventor, y eso significa en la práctica que es un derecho negativo. Es el derecho que tiene el inventor, el titular de la patente, de impedir que un tercero haga uso de su invento. Y hacer uso no es únicamente el uso, es la fabricación del objeto patentado, la oferta para la venta misma e importación. Tal como les adelantó Cristóbal en la charla anterior, las patentes no constituyen una autorización para la venta, no reemplazan a una autorización sanitaria o regulatoria. Que me otorguen una patente para un determinado evento, por ejemplo, no significa que automáticamente esté desregulado en algún país en particular, en ese país donde me otorgaron la patente. Todavía tengo que ir al CENAVE, hacer los trámites que tenga que hacer, son carriles separados. Por otra parte, como les comentó Cristóbal, las patentes son un derecho territorial. Esto significa que el inventor debe solicitar su patente en cada uno de los países donde quiera obtener esa protección. No solicitar o no tener una patente en un determinado país dificulta en algunos casos hacer valer estos derechos. Bien, entonces, volviendo al alcance de patentes, ya vimos qué es una patente, veamos ahora qué es el alcance de una patente. El alcance de la patente es lo que concretamente define qué objeto o procedimiento está protegido por esa patente y delimita el derecho que tiene el inventor. El inventor tiene derechos sobre todo aquello que caiga dentro del alcance de una patente. No sé si todos están familiarizados con los documentos de patentes, pero un documento de patentes es básicamente como si fuera un paper científico que tiene una introducción al tema a tratar, tiene un planteo de un problema a resolver, después plantea una solución para ese problema, incluye ejemplos de realización, entonces plantea la solución a un problema, muestra cómo se hace con ejemplos, y luego tiene una sección que se llaman reivindicaciones. Las reivindicaciones es la parte legal del documento de patentes y es en las reivindicaciones donde se define el alcance de una patente. Una solicitud de patente podría incluir un determinado número de objetos diferentes, relacionados pero diferentes, y podría reivindicar solo unos pocos. Supongamos que tenemos una patente donde se da a conocer un nuevo evento, enseña cebadores útiles para detectar el evento, enseña un kit para detectar el evento, pero en las reivindicaciones únicamente reivindica los cebadores. En ese caso particular, lo que el inventor está protegiendo es únicamente los cebadores y todo lo otro que se enseñó en esa patente queda en el dominio público. Entonces, cuando hablamos de alcance de reivindicaciones, de patentes, lo que estamos hablando es de las reivindicaciones, la parte legal que define el derecho reclamado. Como habíamos dicho, las patentes son un derecho territorial. Entonces, cuando pensamos en proteger una obtención, un invento en el área biotecnológica,
lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la legislación en cada una de las jurisdicciones que nos interesan, para así saber qué podemos esperar, qué protección podemos obtener. Esto, bueno, ya lo vieron en otras presentaciones, artículo 27 de ADPIC. Todos nuestros países durante los 90 adhirieron al ADPIC, mediante el cual se comprometieron a dar un estándar básico de protección. Es parecido a lo que comentaba hoy el doctor Rapela respecto de UPOV. Son niveles básicos, lo cual no indica que los distintos países puedan otorgar protecciones superiores. El ADPIC, esto también ya lo han visto en presentaciones anteriores, básicamente señala que más allá de los niveles básicos de protección, libera a los países, les da la posibilidad de excluir a ciertas materias, entre las cuales están, por ejemplo, los métodos de tratamiento quirúrgico, diagnóstico aplicados sobre el cuerpo humano. Esa exclusión la incorporaron todos los países de nuestra región. Y también permite la exclusión de plantas y animales, pone como excepción a los microorganismos. Y señala además que en cualquier caso todos los miembros deben otorgar protección para las obtenciones vegetales, ya sea mediante patentes, mediante un sistema sui generis, que vendría a ser el sistema UPOV, o una combinación de las dos. Ahora, como les comentaba, voy a citar un artículo de la Ley Argentina de Patentes, pero si recuerdan la presentación de Cristóbal, existe exactamente la misma exclusión en la ley paraguaya, y lo mismo pasa si miramos la ley de Uruguay, de Brasil, de toda la región. Este artículo excluye, dice que no se consideran invenciones a los descubrimientos y a toda clase de materia viva y sustancias que ya existan en la naturaleza. Hay otro artículo que excluye además, en realidad los declara no patentables, al material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica. Y paro ahí porque el resto del artículo es bastante engorroso y difícil de entender qué es lo que querían decir. Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos, los lineamientos básicos que deberíamos tener en mente a la hora de pensar qué alcance puedo obtener en los países de la región para un invento biotecnológico, tenemos que en principio no se puede proteger la materia viva, que no se puede proteger el material genético existente en la naturaleza, que no se pueden proteger en principio las plantas y los animales, y esos son los lineamientos con los cuales vamos a analizar distintos tipos de reivindicaciones que uno puede encontrar en una patente biotecnológica. Como ven, las reivindicaciones típicas en este tipo de tecnología son reivindicaciones de plantas. En ese caso, tenemos reivindicaciones de plantas, partes de plantas, células vegetales, semillas, polen. La creatividad es grande para buscar objetos para proteger, proteínas, genes. Ahora vamos a ir viendo cada uno por separado. Construcciones de ADN, métodos y el producto final, el producto que se va a comercializar. En el caso de plantas, partes de plantas, lo que vemos es una diferencia muy grande dependiendo de la jurisdicción de la que estemos hablando. En países como Estados Unidos, Australia, se pueden proteger plantas. Uno puede reivindicar una planta que es portadora de un evento determinado, una planta que contiene una construcción de ADN determinada, etc. Incluso una planta transformada con una secuencia determinada. En Latinoamérica la situación es completamente distinta, por esto que vimos antes. Todas las leyes de los países de nuestra región incluyen una exclusión a la patentabilidad de plantas y animales, y las que no la incluyen o que no son claras, en el caso de la ley argentina no es clara respecto a la exclusión, lo cierto es que en la práctica las oficinas de patentes no conceden patentes para plantas, aun si son transgénicas y no existían en la naturaleza. Una excepción a este caso es Chile. En Chile, si bien no se pueden obtener patentes para células, para plantas completas, sí se pueden proteger células vegetales que estén transformadas por el hombre. Proteínas.
Este es el caso en el que estamos en presencia de un invento que depende de cómo hayamos obtenido nuestra proteína de interés, puede llegar a ser considerado como un descubrimiento. En principio, en todos los países de la región, no se pueden proteger proteínas si tienen la misma secuencia que una proteína natural. Si lo que logramos fue aislar e identificar y caracterizar a una proteína que no era conocida, pero que existía en la naturaleza, normalmente no vamos a poder reivindicar esa proteína. Sin embargo, si estamos en presencia de una proteína mutante o modificada de alguna manera que tiene una ventaja, en esos casos sí es posible obtener protección para la molécula, para la proteína en sí. Ejemplo, si tuviéramos una toxina de una BT modificada, que la hemos modificado adrede y esa modificación tiene alguna característica ventajosa, por ejemplo que tiene un rango más amplio de efectividad contra diferentes insectos, en ese caso se puede proteger una proteína. En el caso de genes, aplica exactamente la misma lógica. Acá hablamos de genes, elementos génicos podrían ser promotores, cebadores, sondas, incluso regiones flanqueantes a un sitio de inserción. Todos estos objetos son patentables siempre y cuando no sean idénticos a los que existen ya en la naturaleza. Es decir, un fragmento de ADN clonado de una biblioteca de maíz y que corresponde a un fragmento del genoma de maíz, eso no es patentable. Sin embargo, por ejemplo, las regiones flanqueantes a un evento de transformación, que es la región donde se dio la inserción del inserto, es una molécula de ADN quimérica que tiene un fragmento de ADN que es un DNA genómico y otro fragmento que es parte de la construcción que se usó para transformar. Esa molécula como tal no existe en la naturaleza y puede ser protegida, es pasible de protección por patentes. Algo similar pasa con las construcciones de ADN. Una construcción de ADN típicamente incluye fragmentos de ADN que provienen de organismos diferentes, o al menos que de forma nativa no están ligados, y que por lo tanto pueden protegerse porque son moléculas quiméricas que no existen en la naturaleza como tales, y generalmente son protegibles por patentes. Métodos o procedimientos. El artículo 27 de la PIC permite a los países miembros excluir, además de plantas y animales, métodos que fueran esencialmente biológicos. Esa exclusión se encuentra también en todos los países de la región, por lo cual generalmente no es posible proteger métodos tradicionales de mejoramiento genético, un método de cruce y selección, donde se cruzan plantas y se seleccionan determinados individuos, no es pasible de protección en Latinoamérica. Existen otros métodos o procedimientos que pueden tener mejores chances de éxito. Por ejemplo, un método para obtener una planta transgénica. Ese método generalmente es patentable. Se puede patentar porque incluye al menos un paso que se lleva a cabo en un laboratorio, que lo lleva a cabo una persona, y son procedimientos que no ocurrirían en la naturaleza sin la intervención humana. Entonces, un método de este tipo generalmente incluye varios pasos. Un paso de tener células vegetales, transformarlas con un vector que tiene tal y tal secuencia. Generalmente se pide hay que determinar las secuencias presentes en el vector. Luego seleccionar plantas transformadas, regenerar callos, regenerar plantas. Un método definido de esa manera generalmente es patentable. Existen otros métodos que son más difíciles de obtener, métodos para el control de malezas. Muchas veces estos métodos son métodos o métodos para el manejo de un cultivo. Son métodos en los cuales lo que se define es una sucesión de etapas. Por ejemplo, plantar una semilla, dejarla crecer, en determinado estadio del desarrollo aplicar un determinado herbicida, etc. Ese tipo de métodos
generalmente tiene bajas expectativas de ser concedido. Generalmente el herbicida que se usa es un herbicida que ya es conocido, por lo cual se lo puede considerar como un uso, simplemente como un uso distinto de algo que ya era conocido, y eso generalmente encuentra problemas. Finalmente, métodos para detección de eventos o de proteínas, sea con anticuerpos o sea, digamos, un gene check, una amplificación por PCR, métodos que utilicen sondas. Esos métodos pueden protegerse los kits, etc. Granos, harinas, productos de consumo, aceites. Es decir, en general, el resultado último que se obtiene luego de la siembra. Este es un objeto que es interesante porque es un objeto en el cual es fácil de detectar la infracción generalmente. Hay casos mejores y peores, pero en general este tipo de reivindicaciones, si bien constituyen materia patentable, son patentables solo en algunos casos particulares. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta la funcionalidad del gen o proteína en el producto final, en este producto que estamos reivindicando, y que eso además esté adecuadamente sustentado en la memoria. ¿Qué significa esto en castellano? Por ejemplo, un gen de resistencia a herbicidas en el grano, en la harina, en el producto de consumo, en el aceite, no cumple función alguna. Cumplía una función en la semilla, cumplía una función en la planta, pero no le agrega ninguna característica particular a esa harina. Esa harina obtenida de un cultivar transformado con un gen de resistencia a herbicidas no tiene funcionalmente ninguna diferencia con una harina obtenida de otra fuente. Entonces aquí hay que tener cuidado porque estos productos pueden ser patentables. En el caso, por ejemplo, de alimentos funcionales, el caso de una planta de soja que esté modificada y que produzca un aceite que tiene un perfil de ácidos grasos diferente. En ese caso, donde podemos distinguir al producto, donde ese producto tiene una ventaja sobre los aceites, por ejemplo, que existían con anterioridad, en ese caso sí podríamos tener éxito con una patente de este tipo. Entonces, habiendo visto qué es una patente, qué es el alcance de una patente, cuáles son los objetos que generalmente vamos a encontrar reivindicados en una patente, y habiendo visto los problemas que desde el punto de vista de la persona, del inventor, de la persona que desarrolla este tipo de invenciones, tiene para proteger sus invenciones en Latinoamérica, parece desde el punto de vista del inventor, parece una mala noticia no poder proteger la planta. Sin embargo, ese no es el final de la historia. No significa que si no podemos obtener una patente sobre una planta, no tengamos protección alguna sobre un evento transgénico. Entonces, pensando en nuestra plantita, en lo que hay dentro de nuestra semilla, donde tenemos nuestro evento, ¿qué formas tenemos para proteger un evento en general y qué pasa en Latinoamérica? Bien, en general, lo que cualquier solicitante busca, si ustedes miran patentes americanas, por ejemplo, que suelen ser en muchos casos la primera patente que se presenta, hay reivindicaciones de plantas, hay reivindicaciones de tejidos, hay reivindicaciones de partes de plantas, de células vegetales. Todas esas reivindicaciones no tienen chances de éxito en nuestros países, pero como les decía antes, hay otras opciones, no es el final del cuento. Las opciones vienen de la mano de las particularidades que tenga cada evento. Entonces, si nuestro evento tiene una proteína modificada, nuestro evento consiste en una planta transgénica que expresa una proteína BT modificada, bueno, podremos tener una patente sobre la proteína. Y esa proteína está presente en la planta, cumple una función en la planta, y la planta que tiene esa proteína constituye una infracción.
El mismo razonamiento aplica a un gen o a un elemento génico que, si está modificado, si fue adrede modificado por el hombre, típico caso de un OGM que tiene insertado un fragmento de ADN que le es naturalmente ajeno, podré obtener también una patente sobre esa secuencia particular del gen. Regiones de unión genoma-inserto, lo que les comentaba antes, son moléculas que son quiméricas, que no existen en la naturaleza, tienen una función porque permiten, son secuencias de eventos específicas, permiten detectar al evento y pueden obtenerse patentes sobre esas regiones. Nuevamente, esa región quimérica está presente en la planta. Métodos de detección de eventos específicos, estos se patentan sin ningún problema. Como decíamos antes, métodos de PCR, métodos con sondas, con anticuerpos, etc. Lo mismo pasa con el kit para detectarlo y con el método para obtener una planta, que, como dijimos antes, usualmente incluye un paso que se lleva a cabo en el laboratorio, lo realiza un técnico y no ocurriría libremente en la naturaleza. Entonces, como ven, existen formas de proteger este tipo de invenciones. Y con esto ya voy terminando. Para hacer una especie de conclusión, las innovaciones en el área agro, ya saliéndonos del área biotecnológica, en el área agro caen dentro de tres grandes grupos. Invenciones en el área de los compuestos químicos, composiciones herbicidas, etc. Innovaciones en el campo de las obtenciones vegetales, plantas, y innovaciones en el campo de la biotecnología, manipulación de ADN. La forma de protección de cualquiera de estos desarrollos es diferente. Cuando hablamos de compuestos químicos, sea un herbicida nuevo o sea una composición nueva, una combinación de compuestos químicos novedosa que tienen una actividad negativa, de todos los requisitos que enumeró Cristóbal, en ese caso lo que podemos hacer es obtener una patente, y los compuestos químicos se protegen por la vía de las patentes. Cuando estamos en presencia de una obtención vegetal, típico breeding tradicional, esa planta se protege con derechos de obtentor, vía UHO. No hay forma de obtener una patente para una planta que se obtuvo mediante cruzamientos y selección. Si estamos en presencia de un evento biotecnológico, de una manipulación de la materia viva, en ese caso podremos tener una patente. Como dijimos antes, si bien tal vez no podemos tener una patente sobre la planta, sí vamos a tener alternativas de elementos presentes en esa planta. El tema es cuando hablamos de esta combinación. Tenemos plantas que son variedades, todas las plantas que se comercializan son variedades, pero hay variedades que contienen eventos transgénicos, que contienen inventos biotecnológicos. Pues en ese caso tenemos dos tipos diferentes de protección en juego. Tendremos derechos de obtentor para la variedad, para el germoplasma presente en esa planta, y a la vez, sobre el mismo objeto, otros derechos que son los derechos de patentes por la proteína, el gen, lo que hayamos podido proteger. Básicamente, bueno, esa es mi conclusión. Quería agradecerles nuevamente la oportunidad de estar acá con ustedes.